Bueno, gente, buenos días a todos. Me toca hablarles de mercado, como es habitual, un contexto bastante complejo. El cisne negro del coronavirus, que apareció hace aproximadamente 2 meses. Y esto condiciona una cuestión que es clave, que es la locomotora del mundo que ha venido haciendo China. Lo hemos hablado tantas veces en mis visitas a Venado Tuerto. Como todo el mundo en los últimos 15 años, ustedes saben que fue China y ahí se origina el coronavirus y entonces empieza una cuestión bastante compleja porque esto afecta la salud económica de China y después esto se termina generalizando como un flagelo cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia. Ahora, este flagelo lo que genera o plantea es dudas sobre la salud de la economía mundial. Esto no hay ninguna duda. Pero yo creo que acá hay un tema que no es menor, ¿no? Primero se proyecta el temido slowdown global, o sea, los efectos del coronavirus son que hay una caída en la actividad económica mundial, una ralentización del crecimiento económico, y esto tiene un sinnúmero de consecuencias. Se alteran las cadenas de comercialización, se cierran fronteras, se paraliza el flujo de capitales, se empieza a hablar de recesión. La última recesión fue el 2008-2009, que fue una recesión industrial. Hoy el tema es de servicios, y esto es muy importante resaltarlo porque el 70, el 80% del PBI mundial es servicios, no es producción industrial. Con lo cual esto genera la necesidad de políticas de estímulos que muchos países están generando. Y en ese contexto, bastante ya complejo, se le suman las declaraciones de Trump versus China. ¿Se acuerdan que ustedes están enterados de que la guerra comercial de China, que ya lleva 2 años, finalmente se firmó un acuerdo fase 1 el 15 de enero, que supuestamente pone fin a la guerra comercial? Todo esto fue antes del coronavirus, pero Trump después ha hecho declaraciones contra China, acusándolo de generar este virus. Y a eso se le suma la crisis del petróleo, con lo cual tenemos un combo tremendamente importante. O sea, yo sé que tenemos que hablar de trigo, pero como yo siempre les digo, los mercados están todos conectados entre sí. Yo estoy hablando de cuál es el contexto global. Sin ese contexto no podemos entender qué va a pasar y qué puede pasar con el trigo. Entonces vamos a la pregunta que se viene inevitablemente con todo esto que está pasando. Estamos ante el fin de la globalización que supimos conseguir desde la apertura de China al mercado hace 20 y pico de años, y sobre todo en los últimos 15 años, y todo el sudeste asiático. Y la alternativa a la globalización, que es la interconexión entre países desde el punto de vista de comercio y servicios, y de bienes industriales y de servicios, la alternativa es el proteccionismo. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Un creciente nivel de países que se vuelcan hacia el proteccionismo. Y en ese contexto aparece la crisis del petróleo. El petróleo que arranca con una vinculación entre una pelea entre Arabia Saudita y Rusia. Arabia Saudita sigue bombeando petróleo, es el mayor tenedor de reserva de petróleo del mundo. Eso hace caer los precios del petróleo, eso a Rusia le complica la vida, pero algunos dicen que Arabia Saudita, como consecuencia de que el petróleo como fuente de energía tiene los días contados, porque esta crisis, fíjense las cosas que están pasando para que se entienda, la crisis del coronavirus lo que ha generado es que haya cielos más limpios, que haya menos contaminación, menos smog en las ciudades por la caída de la producción industrial. Entonces, de esta crisis se va a salir privilegiando más que nunca el tema ambiental, el tema de los cielos limpios. Entonces, esto hace que Arabia Saudita empiece a pensar el petróleo como fuente de energía tiene los días contados, se va a acelerar la creación de energías renovables, y entonces algunos dicen, no es confirmable, que esto es lo que genera la crisis del petróleo, que se derrumba incluso a valores negativos, que esto tiene que ver con que no hay, fíjense la imagen que ustedes están viendo ahora en pantalla. Estos puntitos colorados que ustedes ven alrededor de todos los
territorios continentales y en los mares son barcos o buques varados con petróleo. Por eso llegamos a tener valores negativos. En un momento, el 20 de abril, el tipo que tenía que recibir petróleo, el 21 se vencía la posición abril, y ese momento de delivery, de entrega, y como nadie quería recibir el petróleo, tuvieron que pagar para que se lo lleven. Es decir, como yo tuviera trigo comprado en el mercado a término y no lo quiero recibir, porque no puedo, entonces se lo quiero vender a otro a $50, a $10, a cero. Al final termino pagando para que se lo lleve. Esto fue lo que pasó el 20 de abril. Después se regularizó. Y esto probablemente pase de vuelta al 20 de mayo. O sea, hay un volumen de petróleo en el mundo estacionado por la caída de la actividad industrial. No vuelan los aviones, los automóviles circulan menos, no hay comercio entre países, no hay barcos que vayan de un lado al otro como pasaba en otros momentos de la historia, y esto genera una caída dramática en el consumo de petróleo. Y esto es un drama porque está vinculado con, como ustedes saben, con el tema del maíz que se utiliza para etanol en Estados Unidos. Así que atención con esto. Ahora, esto que está pasando en el mundo, lo que revaloriza es el rol del Estado. Muchos países que empiezan a usar políticas keynesianas, donde el rol del Estado cumple una importancia mayor de la que veníamos hablando con los mercados liberalizados. O sea, en el contexto actual esto genera mucha confusión, entonces es muy difícil mensurar esta crisis, evaluarla y sobre todo pronosticarla. O sea, yo no les voy a quitar el bulto, para eso estoy acá, para tratar de explicar a ustedes qué puede pasar con los precios y qué conviene hacer en este contexto. Ahora, yo arriesgo, para mí, el tema del momento, y lo escribí hace una semana en un matutino porteño, y lo dije en todas las charlas de la semana pasada, empieza a ser la seguridad alimentaria. Es decir, los países empiezan a privilegiar la seguridad alimentaria, que es el tema del momento. Porque si esta crisis es la crisis más dramática del mundo, en la Segunda Guerra Mundial, ustedes, los que tienen más años, se acordarán, yo no había nacido, y muchos de ustedes seguramente tampoco, pero hemos leído. En la Segunda Guerra Mundial, el sector más privilegiado, en la salida postguerra, fue el sector alimenticio. Y Argentina fue uno de los países más beneficiados cuando éramos el granero del mundo. Bueno, esto vuelve. Porque, ¿qué significa que los países empiecen a privilegiar la seguridad alimentaria? Significa que empiezan los países excedentarios a marretear la oferta y los países deficitarios a adelantar las compras. Este es el contexto, que no es malo para el sector agropecuario. Pero hay que hacer una diferencia entre el maíz y la soja y después vamos al trigo. Una historia es el maíz. Porque fíjese lo que está pasando en Estados Unidos con la producción de etanol. Les doy un dato. Estados Unidos produciría este año 400 millones de toneladas de maíz. El clima va a decir la última palabra, por supuesto. Pero la producción de 140 millones de toneladas de maíz, el 35% de la producción americana de maíz, va a etanol. Por ley. Importe obligatorio de etanol en la nafta y se hace etanol con maíz. Con lo cual, con estos precios del petróleo, las petroleras americanas están haciendo un lobby infernal para que Estados Unidos suspenda el uso de etanol o la mezcla de etanol en la nafta. Y lo que está pasando es lo mismo que está pasando acá en la Argentina. La planta de Acavío, ahí en Villa María, está cerrada. Ahora, ¿por qué está cerrada? Porque los tachos están llenos de aceite, de etanol. Entonces, acá pasa lo mismo, la producción semanal de etanol en Estados Unidos cayó a cero. A cero, no se está produciendo etanol porque no dan los números. Entonces los stocks crecen a niveles insospechados. Esto es tremendamente bajista. Y además, yo decía hasta hace 10 días atrás, ¿qué va a hacer Estados Unidos con las 130, 140 millones de toneladas de maíz que destina a etanol? Y yo decía, bueno, los farmers están complicados, pero Trump tiene elecciones en noviembre. Trump va a tener que generar algún efecto para que la soja valga y el maíz valga, para que los farmers lo voten. ¿Para cuál era mi temor? El sábado 18 de abril me llamó uno de los chicos que trabajó conmigo y me dijo, Enrique, salió esto. ¿Qué es esto? Estados Unidos, el USDA,
comunicó, por pedido de Trump, una ayuda, un paquete extraordinario de ayuda de 19.000 millones de dólares para compensar a los farmers americanos. Se dijo que era para empresas comerciales. No, son 16.000 millones de dólares para los farmers. Dividan ustedes 400 millones de toneladas a 20 dólares por tonelada. Son 8.000 millones de dólares. O sea que el productor americano sabe que si el maíz se derrumba, el Estado le va a dar, el Estado americano, el gobierno le va a dar 20 o 30 dólares por tonelada para evitar el colapso. Esto es lo peor que nos podía pasar. Y pasó. O sea, el productor americano está excluido de este drama y nosotros quedamos expuestos como siempre, ¿no? Y otra historia es la de la soja. O sea, el maíz, el escenario yo lo veo muy complicado. Yo sé a quién estoy hablando. Ustedes están en Venado Tuerto, las zonas aledañas. El maíz es el que peor escenario de mediano plazo tiene. Acá a 6 meses y a 1 año. En cambio, la historia de la soja es distinta. Porque en soja teníamos una cuestión. Estados Unidos con una cosecha no tan buena, Brasil con un cosechón, pero lo que está pasando en Brasil, que tiene una cosecha este año de 120 y algo de millones de toneladas, que termina siendo los 125 originales, se fueron achicando un poco, pero Argentina, parece que diría a ustedes, producimos 50 millones, ellos producen 120. Pero lo que está pasando en Brasil, tuvo una devaluación del tipo de cambio, que se fue a 5,30, 5,40 reales por dólar. Entonces, esto genera, para que ustedes se den una idea, Brasil tiene una inflación anual menor al 5%. Anual. Y devaluaron su moneda al 35%. Y habían devaluado hace 1 año otro 30 y pico por ciento. O sea que Brasil ha devaluado su moneda de una forma exponencial, con lo cual los precios de la soja en Brasil, el productor brasileño de soja, no hablan como ustedes, como nosotros, en dólares por tonelada, hablan reales por saca. ¿Cuántos reales, que es el peso brasileño, por bolsa de 60 kilos? Y hoy la soja vale más de 100 reales por saca, es un precio nunca visto en la historia. Y para un país que no tiene inflación, que el precio en su moneda sea el más alto de la historia, genera una brutal avalancha de ventas. Ya vendieron más del 80% de la cosecha, cuando lo habitual es el 60% o poco menos, y ya vendieron el 35% de la cosecha del año que viene, cuando lo normal es entre el 10 y el 15% a esta altura del partido. O sea, el productor brasileño está vendiendo todo lo que tiene a mano, cosecha y vende la soja, y vende la del año que viene porque estos precios son espectaculares. Esto es un buen dato. Esto es un muy buen dato para nosotros. Porque la oferta brasileña en un par de meses se termina, la oferta americana por razones estacionales también se termina, y Argentina dentro de un par de meses la gente no va a estar vendiendo soja porque va a elegir, como pasa siempre, la soja como refugio de valor. Entonces va a mermar la demanda, oferta, y la demanda china está creciendo. ¿Por qué? Porque las noticias del lado de China, ¿cuáles son? El 23 de marzo, China anunció el fin del flagelo del coronavirus en su territorio. Todos tenemos todo el derecho del mundo a dudar de que esto sea cierto, pero la curva, el aplanamiento de la curva de contagio del coronavirus en China se frenó, o sea, se aplanó. Con lo cual uno puede dudar, todos los regímenes totalitarios que hay en el mundo ocultan mucha información, es el caso de China, con lo cual uno puede tener dudas si esto es válido o no. Pero lo cierto es que esta es la información oficial. Y el 23 de abril, China anunció que aumentaría sus reservas estratégicas por el tema de seguridad alimentaria. Fíjense lo que dijimos hace 5 minutos. Y además para cumplir el acuerdo de Estados Unidos con Estados Unidos. O sea, maíz 20 millones de toneladas más, soja 10 millones de toneladas más. O sea, China tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos que para cumplirlo tiene que comprar un volumen de granos en Estados Unidos que a mí me suena totalmente imposible. O sea, pero si lo cumple, eso va a generar una suba en los precios de Chicago y consecuentemente un contagio a niveles internacionales. O sea, comienza a cumplirse mi teoría de las reservas estratégicas que yo decía en abril de 2018. Cuando arrancó la guerra comercial de Estados Unidos con China, yo decía,
Seguramente China tiene soja, tiene reservas estratégicas de soja que nadie sabe cuántos son, lo deben saber 20 tipos en China. Yo decía, deben tener soja para un año, seguro, tal vez para 2. Bueno, se cumplieron los 2 años. Me parece que mi teoría tenía algo de certeza, porque China es un país que consume más de 100 millones de toneladas de soja por año y produce 15. O sea, ¿cuánto podrían ser las reservas que tenía hace 2 años? No lo sabemos. 100 millones, 200 millones, 300 millones. Suena altísimo. Bueno, sea lo que fuere, lo cierto es que China está volviendo al mercado a comprar soja porque se le deben estar acabando las reservas y por eso firmó el acuerdo con Estados Unidos. Para mí es porque China se gastó sus reservas y tiene necesariamente que volver a la cancha por un problema de seguridad alimentaria. La soja es la base del consumo de harinas proteicas en China, y ustedes lo saben. Ahora, vamos entonces a la plaza local. Dijimos, son 2 escenarios distintos, soja y maíz. Vayan pensando a la hora de decidir qué van a sembrar el año que viene. Ahora, el contexto interno también es complicado. Tenemos 2 frentes. El frente externo, con Chicago afectado, la economía mundial dramáticamente afectada por el coronavirus, y además el contexto interno con un default social o selectivo, y a punto, no sabemos, en los próximos días lo sabremos, si Argentina entra en default o no. Ahora, de todas maneras, lo que yo sí tengo claro es que Argentina está emitiendo moneda, que la actividad económica se derrumba, con lo cual emitir moneda significa inflación futura, y entonces acá tiene que haber un pacto de la boda. Y claramente, mirando el gobierno, tenemos ahí 2 facciones, ¿no? Supuestamente Alberto con los gobernadores y el otro lado los sectores más radicalizados del kirchnerismo pidiendo la intervención de los mercados. Atención con esto, es un tema que mucha gente no lo considera como grave, yo sí. Yo creo que hay un avance, dijimos, el rol del Estado en todo el mundo se está reactivando. En Argentina, que somos ya de por sí bastante propensos a ese tipo de medidas, yo creo que esto va a ser más grave todavía. O sea, Alberto Fernández confiaba en la transición después de las PASO y antes del 10 de diciembre en ingreso de dólares por 2 sectores. Vaca muerta y vaca viva, que es el campo. Vaca muerta hoy está out. Ya estaba out antes de la caída del petróleo, por las políticas del gobierno, ya desde Macri, y después con Fernández, y ahora está totalmente fuera de carrera. A estos precios del petróleo, debajo de $20, Vaca Muerta no puede, es petróleo no convencional, de alto costo de extracción, Vaca Muerta está fuera de competencia. Con lo cual, la única fuente de divisas que tiene Alberto Fernández ahora, y a mediano plazo en el futuro, es el campo. Tenemos, como ustedes ven en la placa, hoy tenemos 10 tipos de cambio en Argentina. Entonces hay mucha gente pensando, bueno, va a haber una devaluación. Bueno, les doy un dato. Este gráfico es muy importante. El blue de ayer está en niveles casi similares a la explosión del dólar en la crisis de 2001-2002. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, la gente que dice acá hay un retraso cambiario, el dólar oficial, que la gente dice $66, está un retraso tremendo, es el mejor tipo de cambio de 2006-2007. Consulten a los economistas preferidos a ver si no es cierto. Pero el dólar blue está en niveles, ¿se acuerdan cuando el dólar fin de la convertibilidad subió de 1 a 4 y después bajó a 3? Esos 3 son parecidos a los 110 que está hoy el dólar blue. O sea, ese tipo de cambio es alto para mí. El tipo de cambio oficial no es tan bajo como alguna gente cree. Y además, lo que están pensando en una devaluación, consulten con su economista preferido, pero una devaluación un país la hace cuando necesita apuntalar su superávit comercial. Argentina hoy tiene un superávit comercial crónico. Estamos exportando bien y no estamos importando nada. ¿Para qué vamos a necesitar devaluar? Esto es lo que dicen varios economistas que yo he consultado, me dicen, yo no veo a la vuelta de la esquina una posible devaluación de la moneda. Por ahora, por los próximos 5 o 6 meses. Una vez que se supere todo esto, con la cantidad de moneda que está emitiendo, bueno, ahí podría cambiar la política monetaria. Pero por ahora yo no veo, en el cortísimo plazo, en el corto plazo me refiero próximos meses, de evaluación
de la moneda del dólar oficial. Y vamos entonces ahora sí al trigo. Les doy mi opinión. El porqué de los precios de 19.20 del trigo. Tuvimos buenos precios, sí, ustedes lo vieron, en plena cosecha, trigo de $200. Pero ahí se sumaron dos cuestiones. La ventaja australiana, entre comillas, Australia tuvo un fracaso productivo, no tuvo buena cosecha, tuvo que restar violentamente volúmenes de exportación, y eso generó que algunos países que están creciendo su demanda de trigo, léase Indonesia, Vietnam, Filipinas, Malasia, Tailandia, etcétera, tuvieron que importar trigo y vinieron acá. O sea, la ventaja australiana es que Australia, estar ausente, nos dejó abierto ese mercado y nosotros lo aprovechamos. Entonces nos ilusionamos con un trigo que mucha gente diciendo, estamos vendiéndole a Vietnam, estamos vendiéndole a Indonesia. Claro, le vendimos porque no está Australia. Ojo con este tema. Y después el temor político. Se vendió mucho trigo previo al cambio de gobierno por el temor al aumento de retenciones. Por favor, tomen nota de estos temas. Pues hasta enero el trigo, fíjense, los precios FOB de los principales oferentes. Hay que mirar estos gráficos acá, el FOB americano, el FOB francés, el FOB ucraniano, el FOB ruso. Estaban subiendo por temor a que el clima en el hemisferio norte, que es el 80% del trigo, no viniera bien y no venía bien, por eso la suba hasta enero. Eso permitió, esa suba que ustedes están viendo ahí, fue la que permitió que tuviéramos un trigo en cosecha acá de $200. Ahora, hoy, ¿cómo estamos? Los exportadores tienen comprados 14,7 millones de toneladas de trigo. Y tienen vendidos al exterior, declaraciones juradas de venta, 12 millones. Están comprados de más. Atención con este tema. Están comprados 2.700.000 de más. Se ha embarcado ya casi 10 millones de toneladas. Básicamente, fíjense los valores, fíjense las proporciones. Casi 4 millones, acá está con el line-up de abril, que son los barcos que están nominados. Pero vamos a terminar el mes de abril con 10 millones de toneladas ya exportadas y embarcadas, de las 12 que están vendidas, de las cuales 4 millones fueron al sudeste asiático y menos de 3 o 3 millones a Brasil, que es nuestro principal y habitual cliente. Entonces, la gente se pregunta, ¿los que tienen trigo sin vender? Bueno, está abierto el registro, va a venir Brasil, como viene todos los años, a comprar trigo. Les doy un dato. Acá ustedes lo están viendo. El FOB argentino está en $244. El FOB americano está en menos de 210. El FOB francés está en 213. El FOB ruso está en 230 porque están por cerrar las exportaciones. Con lo cual, este FOB argentino es el trigo más caro del mundo. Este FOB no es cierto, es mentira. Es el FOB índice que pone el gobierno para evitar que se exporte más, para asegurar el abastecimiento interno. O sea, es una manera de cerrar el registro. O sea, el registro de trigo está abierto, pero está cerrado. Ahora estilo Moreno. Está abierto, pero no está abierto. Si yo quiero cortar, tengo que pagar retenciones sobre 244 cuando en realidad estoy vendiendo a 215. O sea, no va. Y la prueba es que declaraciones jugadas de venta al exterior, fíjense, todo lo que se vendió en septiembre, octubre, noviembre del año pasado. Esta semana pasada se anotaron 100 y pico mil toneladas nuevas. Porque está abierto el registro. Algún exportador que tenía trigo comprado y que tenía ganancia asegurada, está ahora declarando venta para poder cumplirla. Pero esto es absolutamente, es como que el registro estuviera cerrado. Entonces el balance del ciclo me da que si la cosecha fue 19,750 y el saldo anterior fue 1.700.000, cosa que a mí me parece un poquito excesivo, me da que quedan, y la industria tiene compradas 2,5 millones de toneladas, la molinería, de las 6,2 que supuestamente van a comprar a lo largo del año. Con lo cual, a mí me da que este numerito daría que la mercadería en manos de productores, acopiadores y cooperativas, me refiero a trigo, obviamente, son 4.200.000 toneladas. Y a la molinería le falta comprar 3,7. O sea que el cierre parece ajustado. Hay 4,2 en manos de productores, hay 3,7 que falta comprar la molinería, y siempre hay un carryover, o sea, un stock que pasa para el año que viene, pareciera ajustado. Pero este número no es correcto, porque como el gobierno no le permite
exportar lo que tienen comprado los exportadores a lo que tienen los productores sin vender. Hay que sumarle lo que los exportadores tienen comprado sin vender. Con lo cual, si yo le sumo las 2,7 millones que mostramos hace 2 minutos, de exceso de compra de los exportadores, sobra trigo. O sea, el cierre debiera ser holgado. Ahora, ¿cuál es la pregunta del millón entonces? Aquel que tiene trigo sin vender. Y yo digo, bueno, voy a vender en junio, julio, agosto, cuando siempre sube el trigo. Esa frase es correcta. Y siempre pasa. La pregunta es, ¿estará el registro abierto en julio, agosto, septiembre? Yo supongo que no. ¿Habrá efecto Mercosur? O sea, cuando Brasil venga a comprar, que puede pagar más porque somos socios del Mercosur y el trigo americano para entrar a Brasil paga un arancel, un impuesto que el trigo argentino no paga, o el trigo ruso eventualmente. Lo mismo. Pero yo creo que como ya está agotado el saldo y el gobierno no quiere que peligre el abastecimiento interno, es muy probable que Brasil lo que le falte comprar lo tenga que comprar a Estados Unidos. O sea, yo no creo que haya efecto Mercosur este año. O sea, para mí el mercado de trigo se limita de ahora en más a una pulseada entre el productor más exportadores que tienen trigo y la industria. Y esa pulseada, yo siempre digo, esta pulseada la gana el productor. Ahora, ¿cuál es el problema? A la industria le falta comprar trigo que está en manos de productores y exportadores. ¿Saben cuál es la clave? La localización. ¿Dónde está el trigo que está en manos de los productores? El 85-90% del trigo que está en manos de productores sin vender está en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Toda la zona al sur de Tandil, Balcarce, Mar del Plata, Necochea, Lobería, Tres Arroyos. Ahí está el trigo. Y los molinos están más cerca de los centros de consumo, Rosario, Córdoba, Buenos Aires. ¿Y dónde está el trigo que tienen comprado los exportadores? Y cerca de los molinos. Mucho más cerca que los productores que están en Tres Arroyos. Con lo cual, para mí la localización es clave. Si yo tuviera trigo en Venado Tuerto hoy sin vender, estaría tranquilo. Porque los exportadores que compraron le pagaron $200. ¿A cuánto le van a vender a los molinos? No se le van a vender $200. Le van a pedir $2.20, $2.30. Y bueno, el trigo va a subir. O sea, el que está en Venado Tuerto, el trigo va a subir. El que está en Junín lo mismo, el que está en Rosario lo mismo, el que está en Marco Juárez lo mismo. Ahora, si yo estuviera en Tres Arroyos, estaría preocupado. Porque el flete te saca de la cancha. Ir a buscar trigo a Tres Arroyos es preferible pagar $20 más y comprarlo cerca. Esto es lo que yo creo que va a pasar en el trigo. O sea, estoy en Venado Tuerto. ¿Puedo esperar con el trigo? Sí. Tampoco se queden dormidos porque tengo la información de que el gobierno está siguiendo con mucha atención el balance de oferta y no quiere que esto termine generando una suba disparatada del trigo y que se traslade al precio de la harina y se traslade al precio del pan. Ahí hay un tema preocupante. Yo no estaría apurado por vender trigo, pero tampoco me quedé dormido. Tenemos mayo, junio, julio, y después ya me da un poco de miedo llegar a septiembre, porque si ahí los precios se van muy arriba, el gobierno puede intervenir en el mercado. Que ganas, les aviso, no le faltan. O sea que el mensaje para trigo es, no estén preocupados, pero sí estén ocupados y no se queden dormidos. Para el trigo 2021, ¿cuál es el escenario que viene? La gente está tomando la decisión si sembrar o no trigo. El otro día alguien de un CREA cercano de ustedes me decía, a mí me da mejor el maíz que el trigo soja. Y después el trigo soja y por último la soja primera. Yo decía, bueno, depende de los precios que tomes. Y él me decía, y esto es un dato que todo el mundo está esperando, ¿no? Pero bueno, yo me voy a jugar con esto. Él me decía, yo tomo, ¿qué precios tomar para...? Él me decía, yo tomo estos valores. Le digo, claro, con esos valores te da mejor el maíz. Ahora, yo le digo, para el año que viene, yo tomaría hoy, para el Excel, tomaría trigo 170, 175, mínimo, y ahora vamos a ver por qué. Tomaría para la soja 230, 240 para el año que viene, y para el maíz tomaría 120. Abril de 2021. Entonces, él me dice, ahora me da mejor trigo soja. Bueno, ojo con el precio. Ustedes conocen su campo. Cada cual conoce su campo, sus rinde potenciales, pero el precio que le pone al Excel para tomar la decisión de siembra es clave. Y yo les voy a decir por qué creo yo que, ya les expliqué por qué el maíz tiene un escenario más
dramático que la soja, por el tema del etanol. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con 130 millones de toneladas de maíz? Va a tener que inventar un programa humanitario, de ayuda humanitaria, y mandarle polenta a los países africanos para descomprimir el mercado de maíz. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Eso es lo que yo escribí en Matutino Porteño el sábado. Pero lo digo con total franqueza, lo veo complicado el mercado de maíz. Cambió la soja es otra cosa. La soja, la demanda está asegurada porque China volvió al mercado y necesita asegurarle el alimento a su población. Yo supongo que en China en este momento debe haber un sinfín de problemas y de estallidos sociales ocultos por el gobierno. Es un régimen totalitario. Si esto es cierto, entonces el gobierno chino lo único que tiene que asegurarle a la población, debe haber caída, debe haber aumento del desempleo, empresas quebradas como hay en todo el mundo. ¿Ustedes creen que no? ¿Por qué China va a escapar de esa realidad? Si cae el 6 y pico % del PBI en el primer trimestre cuando venía creciendo al 9% anual. Esa es información que ustedes no tienen por qué conocer, para eso estoy yo. Te lo estoy dando esta información. El PBI de China cayó el 6 y pico % en el primer trimestre. Debe haber desempleo, debe haber gente complicada y el gobierno chino tiene que dar una mano. Y tiene reservas, el país con mayor reserva del mundo en dólares, para ayudar a su gente. Y tienen que asegurarle alimento en la mesa de los chinos. Así que yo creo que China vuelve por la soja como en su mejor momento. Ahora, cuando hablamos del trigo del 2021, hay una novedad preocupante que ustedes lo saben, yo no quiero torturarlos, pero hay la NOAA, que es el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, dice que vamos probablemente a un año niña. Después la Universidad de Columbia dice que no, que estamos yendo en año neutro. Bueno, yo no me meto con el clima, bastante tengo con lo mío, pero yo le diría que el tema climático lo consulten con su climatólogo preferido. Los que yo he consultado, que a mí me gustan, me dicen, mira Enrique, es muy temprano para hablar de niña o niño. Hay que esperar a junio por lo menos un mes y medio, 2 meses más para tener más claro el panorama de lo que viene. Ahora, si viene un año niña, entonces con el perfil de humedad cargado como está, el trigo pasa a ser trigo soja puede ser una mejor opción que el maíz temprano en la zona de ustedes. Fíjense que el año pasado decíamos siempre maíz temprano, nuestra sugerencia a esta altura del año, y que sembró maíz temprano le fue muy bien. Después al fin de año dijimos la vedette de la soja y la vedette es la soja. Ahora le decimos, miren muchachos, el escenario del maíz es muy complicado. Cuidado a la hora de tomar decisiones. Ahora, para terminar, la pregunta es, el ciclo 2021, en el mundo, ¿qué señales me estás dando? Y me estás dando señales muy diferentes. Australia, por un lado, aumentando su producción. Camino un aumento de la cosecha muy buena. Pobres tipos que pasaron 2 años muy mal con el niño, para ellos se refleja acá, el niño es drama y la niña es lluvia. Por lo cual este año tienen una buena cosecha de trigo, están igual que nosotros, ¿no? Van a sembrar, pero van camino al aumento de la producción. Porque el año sería normal climáticamente y sembrarían más hectáreas. Después, por eso pasó esto que ustedes ven acá. Los precios fueron del trigo después de la suba de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en enero, marzo los precios cayeron. O sea, justo nosotros tuvimos la suerte de que la necesidad de vender rápido por el cambio de gobierno, agarramos precios buenos. Después el trigo amagó caer los precios FOB. Para Estados Unidos, los trigos vienen razonablemente bien, pero todas las fichas están puestas. Más del 80% del trigo en el mundo se produce en el hemisferio norte y los rindes se definen ahora en junio-julio. Así que dentro de 4 semanas sabremos los pronósticos climáticos si el trigo en el mundo viene bien o viene mal. Australia vendría bien, tendría un año bueno, Estados Unidos tendría una cosecha razonable. Fíjense que estoy hablando en potencial. Pero fíjense lo que está pasando en algunos lugares de Francia, o en algunos lugares de Rusia, y sobre todo Ucrania. Esto es Ucrania, lo que estoy manejando con el mouse. En Ucrania hay una seca importante, y en el sur de Francia, que no es la zona más triguera, pero también hay seca. En algunos lugares de la Unión Europea, los trigos están sufriendo y están entrando en un momento crítico de definición. Ellos cosechan dentro de 1 mes y medio, 2. Ustedes saben lo que significa una seca a 2 meses de cosecha.
Y Rusia, y acá está el tema clave, esta zona que yo marqué con un circulito colorado, esto es Rumania, perdón, esto es Ucrania, esto es el Mar Negro, esto es Rusia. Acá faltó nieve en el verano. La nieve es cobertura, la nieve es sinónimo de humedad, faltó. Entonces los trigos en Rusia, según uno de los analistas más conocidos y reconocidos de Rusia, dice los stocks en Rusia de trigo estarían cayendo, con lo cual los rumores son que Rusia va a cerrar las exportaciones de trigo por temor al desabastecimiento interno. Y Kazajstán también. Entonces empezamos a tejer varias cuestiones. La consecuencia de esto que yo acabo de decir es que los precios, fíjense que han empezado a subir. En el último mes de abril, los precios FOB del trigo en el mundo, liderados por el trigo americano, han empezado a subir, porque el trigo americano, por más que Estados Unidos perdió el centro de primer exportador mundial, que ya es Rusia, pero igual Estados Unidos es la referencia mundial, nos guste o no nos guste. Y el trigo americano subió en los últimos 30 días, como consecuencia de estas dudas que hay respecto de la producción. Pero, para mí esto que estoy mostrando acá es más importante. Mi teoría, ¿cuál es? La conducta de las naciones en este contexto del coronavirus COVID-19. Yo estoy convencido, y cada día lo estoy más, esto empecé a decirlo hace 10 días, que los países excedentarios empiezan a mezquinar su producción y los países deficitarios empiezan a anticipar sus compras. Acuérdense de mí, cuando todo el mundo hable de esto está pasando ya. Porque en Rusia yo averigüé, tengo contactos todavía, hemos hecho 4 viajes a Rusia y Ucrania, y me dicen, no están así, no es que, te digo, la producción tienen miedo de que caiga, quieren asegurarse el abastecimiento interno. Así fue la salida de la Segunda Guerra Mundial, de una crisis. Esto no es la Segunda Guerra Mundial, pero la crisis es parecida. Esto puede terminar siendo una crisis de oferta. Hoy es una crisis de demanda, pero si se transforma en una crisis de oferta, que es muy probable, averigüen lo que esto significa con los economistas que tengan como amigos, es dramático. Y esto va a generar que los países que son naturalmente excedentarios y tienen para exportar trigo empiecen a mezquinar por si acaso. Y los países deficitarios anticipan la compra. Entonces, ¿qué está pasando hoy en el mercado internacional? Ucrania cierra las exportaciones de trigo, de maíz y de girasol. ¿Por qué subió el girasol en Argentina? $30 en una semana. Porque Ucrania cerró las exportaciones. ¿Y por qué las cerró? Y por temor a que desabastecer el mercado interno. Esto va a empezar a pasar. Y Egipto anticipa las compras, y China anticipa la compra de soja. Y muchos países del sudeste asiático empiezan a anticipar la compra de trigo. Y el trigo es el producto número 1 en esa política creciente convicción de los países de asegurar el tema alimenticio. Porque el 80% del trigo es consumo humano directo. El trigo es el gran ganador de esta historia, si se cumple mi pronóstico, de que vamos camino a privilegiar en el mundo la seguridad alimentaria. Ahora la pregunta es, ¿qué le pongo al trigo 2021? ¿Qué precio le pongo en el Excel? Yo les digo, uno puede poner los precios que ustedes quieran y con esto vamos terminando, pero yo les digo la forma correcta de hacerlo. El que marca el compás de los precios en el mercado internacional es el trigo americano, que ya no es el principal exportador mundial como lo fue durante muchos años, pero sigue siendo el mercado más transparente. Rusia abre, cierra, no es confiable como exportador. Estados Unidos, como siempre, kiosco abierto 24 horas, es el país más confiable del mundo en materia de señal de precio. Nadie mete la cuchara en la pizarra, ni acá ni allá. Entonces yo miro el trigo duro americano, que compite con el nuestro, cotiza en Kansas, y ayer cerró a 182. Del FOB americano, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas que ustedes están viendo, el FOB americano normalmente es Kansas más $50. Y el FOB argentino es, FOB americano, menos 20. O sea que, para terminar,
les doy mi comentario final. Hoy el FOB teórico argentino debiera ser cansa más 50 menos 20. 20 dólares menos de lo que está y tendría que estar el FOB americano. Eso me da 212 dólares. Entonces, 212 dólares menos el 12% de retención, menos 10 dólares de FOB y de gasto de exportación, que es un poquito exagerado si ustedes quieren, me da 177 dólares por tonelada. Con lo cual, no está mal poner 175 en el Excel para el trigo negro. Esto va a depender, ese es el precio que yo pondría hoy, 170, 175, para cubrirme. Pero no está mal, el escenario de trigo es bueno. Después, esto se va a si en junio o julio la cosecha del hemisferio norte es espectacular, bajaremos 10 dólares. Y si la cosecha en el hemisferio norte tiene algún problema, subiremos 10 o 20 dólares. Esta es mi conclusión. Con lo cual, como conclusión final, acuérdense el tema de la seguridad alimentaria y acuérdense que en ese que hay una tremenda diferencia entre el escenario para maíz y para soja y que el trigo es el gran ganador de esta historia si se cumple mi previsión de que la seguridad alimentaria pasa a ser prioridad para los países del mundo. Bueno, muchas gracias y creo que hay preguntas, ¿no? Sí, hay preguntas. Sí. Gracias, Enrique. Buenísimo. ¿Cómo ves esta evolución del petróleo y las energías renovables en el reemplazo? Todo que lo mencionaste al principio. ¿Cuál es la oportunidad que tienen las energías renovables en este sentido? Sí, tremenda, porque justamente lo que ha generado, Marian, lo que ha generado esta situación, espera que se me desenchufó la computadora. Bueno, esperamos ahí que... No, lo que ha generado esta cuestión es justamente lo que te decíamos al principio de la charla. Es decir, hoy el cambio climático pasa a ser un tema crucial. Entonces, por eso esa historia de que estaría bajando los precios para complicar la vida a Estados Unidos, que es el shale oil y el gas, son petróleo sustituto del petróleo convencional. Eso gana en consideración. Las energías renovables, sobre todo la energía solar, pasa a ser clave. La energía eólica también y otras alternativas al petróleo, a la fuente de energía tradicionales. La energía nuclear está fuera de combate después del episodio del terremoto de tsunami en Japón en el 2011. Y después pero el mundo estaba en ese cambio. Pero esto que está pasando ahora, al caer la actividad y empieza a verse que el aire en el mundo ha mejorado, va a impulsar ese cambio de las energías a favor de las energías renovables. Bueno, muy bien. Bueno, Enrique, no nos han llegado más preguntas por ahora, así que te agradecemos el esfuerzo. A Enrique se le cortó la luz a las 8:30 de la mañana, como hasta las 10, así que tuvimos una cortadita de clavo importante, pero bueno, estuvo muy predispuesto con el teléfono, la hija que la estuvo ayudando, bueno, tuvo un montón de... Entre todos volvió finalmente la luz, así que pudimos llegar a buen puerto. Enrique, muchísimas gracias por la buena predisposición, como siempre, una claridad muy buena para todo en toda esta turbulencia, y seguramente nos has dejado buenos conceptos para la buena toma de decisión. Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes. Un saludo, un abrazo a la distancia a todos mis amigos de la región que los veo todos los años. Bueno, ahora no los puedo ni siquiera ver por pantalla, pero por este sistema, pero bueno, les mando un abrazo grande y cuídense. Bueno, gracias, Enrique, ya nos veremos. Aprovecho para volver a agradecer a la cantidad de gente que estuvo conectada. En un momento estuvimos alrededor de las 800 personas entre los diferentes medios, y también a las empresas que nos acompañaron, a los sponsors, que apostaron a este método de poder transmitir. Seguramente, como viene todo, se viene la de julio, que a principios de julio, que va a ser la de soja y maíz, que vamos a ir por el mismo medio, como viene la mano, no nos vamos a poder juntar.
así que vamos a seguir quedándonos en casa. Vuelvo a agradecer a Glencore Acopio, a Rizobacter, a Spidagro, a Corteva, a BAF, a Bayer, a Syngenta, a Summit Agro, a Corral Insumos y a Pampa. También quiero agradecer al equipo, además de los oradores que se adaptaron a tratar de hacer las charlas más cortas y un poco con la dinámica que tiene el streaming, a todo el equipo del streaming, a Chibi, que también nos dieron seguridad en todo esto que para nosotros es nuevo. Así que ya les va a llegar el flyer con la próxima jornada para principios, seguramente será para principios de julio, y ahí estaremos de vuelta poniendo pautas de conocimiento para la mejora de la toma de decisiones. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Gracias.